Para usar un lenguaje revolucionario que sea entendido, y necesitamos llamar a las fuerzas revolucionarias que no están en la unidad popular para que junto con nosotros avancen con la responsabilidad histórica a la revolución socialista, camaradas. Agrupémonos para los combates decisivos que se avecinan. Al pueblo humilde, no vengan con tal canto de sirena, no vengan a hacer recuento a los obreros, a los humildes, a los explotados, porque los obreros, los humildes, los explotados, estamos unidos, estamos firmes y no nos van a volver a engañar nunca jamás. Para impedir que consigamos por nuestra propia voluntad nuestro propio destino y acusar ante la conciencia del mundo y a la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Reagrupémonos al interior del pueblo, al interior de la izquierda y al interior de los trabajadores. Unamos a los revolucionarios. Entonces sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Un aplauso al tiro, ¿no? Señoras y señores, Nicolás Márquez. De pie, yo creo. Vamos, vamos, Nico. Eso, Nico. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Que me hayan preferido a mí antes que al break. Me hace sentir realmente con el ego inflamado. O sea, además de ser argentino, se me inflama más el ego. Bueno, quiero agradecer de antemano a Ignacio Said, a Joana, a Marcos, a Rodrigo, el señor periodista que el otro día me dejó hablar con entera libertad y hablar y disparar cosas que en otro momento me hubiesen cortado, y sin embargo tuvo la generosa actitud de darme 15 minutos de pantalla en su muy visto programa. El Disidente, véanlo. Canal Vive. Bueno, vamos a hablar un poco. Pero yo siempre tengo a mano una suerte de machete bastante desprolijo, con palabritas anotadas así como sueltas, como para, si algo me queda pendiente lo retomo. Quiero agradecer a los chicos que nombré, que forman parte de la revista Individuo, que tienen la editorial, que fue la que editó el libro, que confiaron en dos cosas. Primero confiaron en mí, y confiaron en el libro, pero al libro no lo conocían. O sea, apostaron, sacaron los pasajes, prepararon todo esto sobre un libro cuyo contenido no sabían si iba a ser entretenido, si iba a agradar al público, si iba a ser el libro justo, si estaba bien documentado, si estaba mal confeccionado. No, digamos, confiaron en mí y en un libro que no conocían.
O sea, confiaron en mí. Y eso a mí me gratifica enormemente. Ayer yo llegué del avión, me bajé a las 7 de la tarde, se armó una preventa durante toda una semana para recaudar dinero por toda esta inversión y este esfuerzo que se hizo. En una semana se vendieron 1000 ejemplares. Ayer yo llegué a una pequeña, lo pueden ver en mi Instagram y en el Instagram de la revista Individuo, en el seno de un shopping, de una pequeña librería. Había, no sé, 300, 400 personas esperando que yo llegue y estuve 4 horas firmando el libro. Algunos están acá también. Y se vendió una barbaridad, fue una cosa, terminamos de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Yo había estado toda la noche sin dormir porque yo vivo en Mar del Plata, había tomado el bus hasta el aeropuerto de Seiza, del aeropuerto de Seiza estar 9 horas esperando que salga el avión a las 5 de la tarde, el avión salió a las 5 de la tarde, llegaba a las 7 de la hora argentina, pero a las 6 de la hora chilena, de ahí nos fuimos para el shopping, llegamos a las 7, terminamos a las 11 y pico de la noche, a las 12 nos invitaron a comer, terminamos a las 2 de la mañana, llegué al hotel, a las 3 de la mañana me habré dormido porque tardo y a las 6:30, 7 ya estaba de vuelta en pie porque hoy había que arrancar. Y así todos estos días van a tener este vértigo y mañana arrancamos temprano no sé, me acuerdo, en Viña del Mar o no, en Viña, Valparaíso. Y cuando llego a la Argentina del 14, el día 16, en un auditorio ante 500 personas, vamos a presentar el libro con el principal pensador, a mi juicio, de la política argentina, que es Vicente Massot, y Agustín Laje, que muchos de ustedes conocen muy bien. Y hoy me mandaron ya el contrato, una editorial italiana, para la traducción del libro y la edición del libro. Así que quiero decirle lo siguiente, con mucho cariño, muchos han dicho algo que no se ajusta a la verdad. Por supuesto que me lo dicen con la mejor intención y con mucho afecto. Me han dicho, tú te animaste a contar lo que los chilenos no nos animamos a contar. Bueno, no es cierto eso. Ernesto Medalla ha escrito un libro extraordinario junto a 2 colegas sobre estos temas. Hay varios otros autores que publicaron en la editorial que señaló hoy Ernesto, el propio Hermógenes. O sea, yo me nutro de fuentes chilenas, no todas, algunas son argentinas, pero muchas fuentes chilenas. O sea, que esos libros existieron, existen, fueron publicados, fueron editados por alguna razón. No han logrado quizá la trascendencia que habrían merecido. No había redes sociales cuando esos libros se editaron, pero digamos, muchos chilenos se animaron, incluso extranjeros, no chilenos quiero decir. Bueno, yo me nutrí de todo eso. Lo que pasa es que ahora el auge de las redes sociales y toda una campaña de marketing y todo un esfuerzo colectivo y el impulso juvenil de la revista Individuo y de gente como la Tepa que está acá, que ya y muchos amigos que se hacen eco de determinadas ideas, bueno, eso va forjando que el libro ha tenido una notoriedad que todavía no logro dimensionar bien, porque lo de ayer fue tremendamente fuerte, hubo que triplicar la edición que se esperaba. Inicialmente habías cuenta de la notable preventa de gente que estaba comprando un libro cuyo contenido no conocía y cuyo libro no estaba físicamente confeccionado. De eso se trató la preventa. Bueno, en Argentina está pasando algo similar, en menor escala, obviamente, porque no es lo mismo Salvador Allende para un chileno que para un argentino. Para un argentino puede ser un personaje de interés histórico para un debate, para una inquietud intelectual. En cambio, para Chile despierta pasiones de otro tenor, obviamente, y es así de comprensible. Mire, estamos dando una batalla cultural. Esta es una palabra que se usa mucho y que incluso así se llama el último libro de Agustín Laje, La batalla cultural, que recomiendo enfáticamente. Y yo creo que dentro de la batalla cultural tiene muchas caretas.
tiene muchos aspectos, muchos vericuetos. Y uno de ellos es la disputa por el pasado. Porque la disputa por el pasado es la disputa por el presente. Porque como durante tantos años el pasado ha sido engañado, ha sido falsificado, ha sido ficcionado, y todo eso ¿qué ha generado? Que muchas décadas después, mucha gente, al no conocer ese pasado horroroso que vivió Chile, vuelva a votar a los representantes supérstites, herederos de ese pasado, precisamente por no haberlo conocido. Hay un autor que a mí me gusta citar mucho, que es Morraz, que él dice: un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo poco a poco la autoridad de lo verdadero. Vuelvo, un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo poco a poco la autoridad de lo verdadero. Y eso tiene un dejo de autocrítica. No nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar. Por supuesto, hoy señalé chilenos patriotas que sí se han tomado ese trabajo, pero son 5. O sea, existen, hubo, no soy alguien que dijo algo que los chilenos no se animaron. Algunos lo hicieron, pero eso habría que haberlo hecho en bloque. Les pongo un ejemplo de lo que pasa en Argentina, en donde yo me he tomado el trabajo de escribir mucho sobre los 70. Hay un autor que escribió un libro sobre Allende que se llama El allendismo chileno, que es buenísimo, mendocino, murió hace poco, a los 80 y tantos, Enrique Díaz Araujo. Se tomó el trabajo de ver cuántos libros había escritos sobre la década del 70 en Argentina a favor de los terroristas marxistas y cuántos a favor de la reacción militar. Había 35 a favor de los militares y 740 a favor de la guerrilla marxista. Y los 35 a favor de la reacción militar eran libros de circulación restringida. Entonces, claro, no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar. Andando los años, ese bombardeo tremendamente desigual, ese impacto ideológico, psicoafectivo, tremendamente desigual, bueno, va generando una mentalidad en las nuevas generaciones que con el paso del tiempo, como dice Morraz, van adquiriendo la autoridad de lo verdadero. ¿Por qué hice este libro? Miren, yo estuve en una suerte de... En el 2016 saqué con Agustín Laje, lo vine a presentar en su momento también, el libro negro de la nueva izquierda, que era un ataque a la ideología de género, un libro muy agresivo, por lo menos la parte que me tocó a mí, que es un poco un estilo que me caracteriza. Agustín es mucho más docente, más pedagógico, más caballero. Yo, digamos... Siempre lo digo, yo como soy abogado no tengo por qué ser un caballero, entonces, pero igual quédense tranquilos, no ejerzo, así que soy un hombre de bien, y Agustín, a sabiendas de lo que a mí me importaba y lo que me interesaba, el fenómeno chileno y el seguimiento que yo siempre hice de la política chilena y de lo que me importaba ese periodo, yo no sabía qué escribir. Era la primera vez en mi vida, con los 15 libros que tengo escritos, que no sabía cómo seguir. Se me hizo una laguna. Había temas que yo sabía que podían vender mucho, porque un escritor que vive como escritor, como en mi caso, de oficio, a pesar de no haberse preparado para eso, porque mi formación es otra, pero de todas maneras salí para ese lado. Tiene que oscilar entre la pasión de uno, los intereses que no son propios para hacer un trabajo de investigación y lo que le puede llegar a interesar a la gente. Porque si uno escribe solamente aquello que le gusta a uno, pero no le gusta a nadie más, va a estar trabajando un año investigando y va a vender 8 libros. Y con eso no puedo pagar las expensas. Entonces, Agustín me dijo, hace un trabajo sobre Pinochet, que es alguien que a vos te ha impactado siempre, siempre te llamó la atención. Lo pensé, porque tomo muy en cuenta, con Agustín somos como hermanos, tomo muy en cuenta su criterio, es extremadamente criterioso y maduro. Entonces digo, bueno, voy a empezar por el principio, después vemos cómo seguimos, después vemos qué interés hay. Les adelanto que ayer el promedio de edad era entre 20 y 25 años los chicos. Abrumador. Hoy
hoy me vino a ver una niña que está por acá, muy guapa, de la Fundación Jaime Guzmán. Mañana toca hablar ante 30, 40 chicos, todos chicos también. Ah, bueno, aquí, ahí está. Bueno, y la realidad es que el libro tiene una tesis. O sea, yo a veces pienso, sentí un poco de inquietud, de inseguridad, de venir a contar cosas que digo, los chilenos ya lo saben, que se las voy a contar yo, por ahí un argentino no. Pero me di cuenta que las nuevas generaciones de chilenos no lo saben, no saben lo que pasó en ese periodo. Y el libro tiene una tesis que está plasmada en el título del libro, que el gobierno de Allende fue una dictadura comunista, algo que no se dice, que jamás leí en ningún lugar que haya sido sindicado de ese modo, ¿no? De un modo tan violento y de una manera tan determinante para calificar o para definir su gobierno infecundo, que afortunadamente duró nada menos que 3 años. Si hubiese durado más, hoy no estoy acá quizás haciéndole una suerte de ataque a través de un libro a su persona. A su persona y a su proyecto político y todo lo que encarnó ese periodo histórico. A ver, vamos a ver. Salvador Allende, y estos me encontré con datos y perlas que me impactaron, que están en el libro. Todo lo que les voy a contar ahora está en el libro. Y las fuentes. Cuando muere Stalin, primero, Salvador Allende era un político de raza, ¿no? Se graduó de médico, fue diputado, ministro, senador, fue 4 veces candidato a presidente. Cuando se muere Stalin, lo primero que me impactó es el tremendo elogio encendido que él le hace en el Teatro Baquedano a Stalin. El elogio lo enaltece, lo pone en el pedestal de los grandes arquetipos humanos de una manera gravitante, impactante. Lo mismo hace Neruda, que era jerarca del Partido Comunista, lo cual, a pesar de haberse cargado a 25 millones de personas, haberle dedicado una poesía no le impidió ganar el premio Nobel, que sí le impidieron ganar a Borges por haberse reunido con Pinochet, ¿no es cierto? O sea, ya de por sí hay una mentalidad estalinista gravitante. Luego, desde el año 61, el propio Allende ya era comisionado y agente encubierto, o como le quieran llamar, rentado de la KGB, el Servicio de Espionaje Soviético. Andando los años 60, Fidel Castro llama a los grandes líderes del comunismo internacional, por lo menos hemisférico, y se forjan una serie de cónclaves muy masivos, uno de los cuales preside Allende, de 482 países, o sea, de América Latina y por supuesto del resto 482 delegados de distintos países de América Latina y del resto del mundo comunista, en donde el objetivo era cómo llevar a cabo una revolución continental marxista en base a guerrilla y terrorismo. Ahí estaba Salvador Allende. Y en ese periodo, Salvador Allende, que era senador, se reúne con el Che Guevara. Y esto se lo cuenta Salvador Allende a Regis Debray. Y esto está en internet y en YouTube. O sea, no son cosas que uno trae, que me dijo, fuente de quinta mano. Él le muestra a Regis Debray, para quienes no lo conocen, Regis Debray fue, o es, creo que vive, un ideólogo gravitante en el mundo comunista, pero que además tenía un compromiso orgánico en la guerrilla. De hecho, fue guerrillero del Che Guevara en Bolivia. Por esa razón estuvo preso 4 años en Bolivia por ser un guerrillero invasor de un país extranjero que pretendía imponerle a los bolivianos a través de la guerrilla y el terrorismo un gobierno totalitario contrario al gobierno democrático votado por el 66% de los bolivianos cuando estaba Regis Debray en el campamento con el Che Guevara. Ahí lo detienen 4 años, la presión de la izquierda internacional, lo condenaron a 30 años, pero la presión de la izquierda internacional hizo que lo indulten. Entonces, después, cuando en un reportaje que Allende le concede a Regis Debray, que para mí le arranca cosas muy interesantes, Allende le muestra a Regis Debray
un libro que le había regalado el Che en esas históricas jornadas en La Habana, donde el agente de la KGB, es decir, Allende, el emisario prosoviético, en la reunión con el Che le regala su libro Guerra de Guerrillas, que es un manual precario de instrucción militar para hacer, y le pone para Salvador Allende, quien por otras vías pretende los mismos objetivos que nosotros. ¿Cuáles eran los mismos objetivos que nosotros? Era edificar un totalitarismo comunista, estamos hablando del año 66. Es decir, ya eso estaba clarísimo. Y eso lo muestra con orgullo. Es más, Régis Debray le pregunta, ¿va a haber un enfrentamiento armado entre la Unidad Popular, su proyecto y sus enemigos? ¿Y cómo no lo va a haber? Se lo dice, mírenlo. Está en el libro, pero para chequear esto son fuentes indubitadas. ¿Cómo no va a haber enfrentamiento si yo soy marxista-leninista? Si yo soy marxista-leninista y nosotros vamos a avanzar sobre el enemigo hasta acosarlo y hasta en algún momento va a tener que reaccionar y ahí se producirá el enfrentamiento. Le dice Allende muy suelto de cuerpo. Ahora, la campaña de la Unidad Popular la financia la KGB. Están todos los desembolsos, etcétera, etcétera. ¿Qué era la Unidad Popular? Era una suerte de partidos políticos en donde tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista, en sus respectivos congresos de la época, el Partido Comunista comandado por Luis Corbalán y el Partido Socialista por Carlos Altamirano, unos exaltados, proponían la vía de la violencia como objetivo supremo para alcanzar la revolución. Ahora, había como una suerte de permanente discusión. Primero la vía pacífica, tenemos que llegar al poder por la vía pacífica. Y una vez que llegamos al poder por la vía pacífica, imponer la violencia revolucionaria para instalar el sistema comunista. Esa era la vía chilena. Y entonces, dentro de este contexto, me interesa lo siguiente. Fíjense, primero, la Unidad Popular estaba encabezada por el Partido Comunista y el Partido Socialista, financiada por la KGB. Tenía otras fuerzas, unas menores de extrema izquierda que estaban con ellos y además tenían un grupo extraoficial que era la guerrilla del MIR, cuyo uno de sus máximos dirigentes era un propio sobrino suyo. Exactamente. Además de otras guerrillas, había en total 12 organizaciones guerrilleras apoyando militarmente a la Unidad Popular. Entonces, fíjense lo que yo comienzo con un principio que me parece que no es menor. Analizando el gobierno de Frei Montalva, que es el gobierno anterior al de Allende. El gobierno de Frei Montalva fue un desastre, fue una calamidad, estaba infectada de izquierdismo, de la teología de la liberación. En ese momento había un famoso arzobispo, Silva Enríquez, que era un hombre lamentable, cuyo predilecto feligrés era el propio Allende, que además de ser ateo, era masón y comunista, o sea, como feligrés era bastante raro. No importa si es masón, comunista y ateo, allá él. Lo que digo es, como protector de un arzobispo católico, es algo por lo menos desconcertante, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, asume Allende. ¿Cómo asume? Primer punto, no lo votó el pueblo, ellos se jactaban del pueblo todo el tiempo. Lo votó un tercio del pueblo. Sacaron el 36% de los votos, 2/3 de la población chilena no quería el comunismo. Primer aspecto. Segundo aspecto, esto conforme a la Constitución vigente se dirimía en el Congreso de Chile, según la cantidad de diputados y de congresistas que había logrado cada fuerza política. Los miserables de la democracia cristiana le dieron los votos a Allende, pero la democracia cristiana, desatendiendo todas las encíclicas, desatendiendo los mandamientos de protección de la propiedad, no robará, no codiciar bienes ajenos, etcétera, 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 le entregan al partido
a la coalición de extrema izquierda encabezada por un candidato autopercibido marxista-leninista, financiado por la KGB, emparentado con el terrorismo castrista, le entregan el poder, pero y que además ya había tenido encendidos discursos en favor de Stalin y de haber viajado a la Unión Soviética, además en diferentes ocasiones. Le entregan el poder, pero sabían a quién le estaban entregando el poder. No es que le entregaron el poder sin querer, de buena fe, nos convenció de que era un demócrata y entonces se lo dimos. No, como sabían que era un personaje peligroso, le hicieron firmar un estatuto de garantía, que yo titulo el inservible papelito. Le hacen firmar un estatuto. Tomá, usted se compromete a respetar la democracia, la libertad. Entonces, y Regis Debray le pregunta en ese reportaje, ¿era necesario firmar eso? Regis, le dice Salvador Allende, nuestro objetivo era tomar el poder. Yo te firmo lo que vos quieras. Después gobernamos como nosotros queremos. Entonces, o sea que la democracia cristiana no es alguien ajeno a la tragedia que padeció Chile. No es alguien ajeno a la tragedia que padeció Chile. Es más, tanto es así que en el año 68... un libro que increíblemente tenía en mi casa, entre varios de los que usé para hacer este trabajo, hay un libro del año 1968 que se llama Frei, el Kerensky chileno. Kerensky era un personaje histórico de la Revolución Rusa, medio moderado, medio socialistoide, blandengue. No, ya me la voy a ingeniar. Bueno, gracias igual, gracias igual. Es lo único que tengo de zurdo, la mano. Mentira. No soy zurdo, no. Ni para pensar ni para moverme. Resulta que le dan a sabiendas de lo que puede pasar un estatuto de garantías. Nosotros le hicimos firmar esto. Si él después convierte esto en una república prosoviética, ya no es nuestra culpa, burló nuestra fe. Ya sabían a quién le daban los votos. ¿Por qué no se lo dieron a Alessandri, que era el candidato que salió segundo por apenas un punto de diferencia? Y Alessandri, para calmar algún prejuicio que podía tener la democracia cristiana, les dijo: si ustedes me votan, yo renuncio y antes llamo a elecciones para que Chile elija si queremos comunismo o libertad. Decía Marx en el 18 Brumario, decía que la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa. No coincido con Marx. La historia se repite, primero como tragedia y después también se puede repetir como tragedia, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento lo que decía Alessandri era Chile, yo renuncio, llamo a elecciones y que Chile elija entre comunismo o libertad. Y sin embargo la democracia cristiana decidió darle los votos a Salvador Allende, el previo firmado de ese protocolar donde hizo la comedia y el teleteatro democrático. Cuando accede al poder, se empiezan a llevar adelante las estatizaciones sin pago de recompensa, sin contraprestación a empresas extranjeras, a empresas chilenas, inclusive empieza la desesperación de muchos chilenos por exiliar. Tengo un trabajo que cito de un amigo que fue funcionario de la Embajada Argentina, que fue el máximo referente de la CIDE, del Servicio de Inteligencia de Argentina, de Menem, Juan Bautista Joffre, quien me dio su libro publicado por Sudamericana, donde están los informes de la inteligencia de la Embajada Argentina a la Cancillería Argentina, en donde cuando gana Allende, o todavía no se había consagrado presidente, todavía no le habían dado los votos, hacían fila muchos chilenos para exiliarse a la Argentina. O sea, se sabía lo que venía y la democracia cristiana, 50 días después de deliberaciones, le entrega el comunismo internacional a un candidato prosoviético financiado por la KGB y por unos partidos exaltados que ratificaban a viva voz y convalidaban y promovían la violencia política como camino revolucionario para consolidar sus propósitos ideológicos. Ahora, lo que hoy dijo Hermógenes
a quien tanto le estoy agradecido porque lo molesté tantas veces para hacerle preguntas, a él y a otros, como por ejemplo a Ernesto y a otros amigos. También está por acá otro gran amigo que quiero agradecerle, que es Andrés Barrientos. Búsquenlo, síganos en las redes. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por estar. En serio. Ahí empieza una historia dramática. Ahí empieza la persecución a la prensa, empieza el encarcelamiento a opositores. La persecución primero se dio desfinanciando los diarios, después los diarios tenían que cerrar. Las radios opositoras no solamente se las desfinanció, sino que se les fue quitando ¿cómo se le llama? El permiso, la licencia, exactamente, y solamente se permitió que pervivan aquellas que eran afectas al gobierno. La propaganda oficial era afecta al gobierno. El Mercurio era uno de los pocos diarios que podían subsistir a pesar de que percibían el 40% menos de sus ganancias, y persistían porque tenían espaldas, y Allende no se animaba a saltarlo del todo porque era un poco digamos, gravitante internacionalmente, habida cuenta del prestigio que tenía el Mercurio. Y esto fue avanzando a punta de pistola. Miren, en total hubo 7.000 sentencias judiciales que ordenaron a expropiaciones a fondos, inmuebles, propiedades, etcétera, que ordenaban restituirle la propiedad a sus verdaderos dueños, pero que por orden del gobierno revolucionario no podían ejecutarse esas sentencias. Los carabineros, no había posibilidad, y todo eso eran a punta de pistola con guerrilla local y extranjera. Y encima, al año de producirse el primer año de la dictadura de Salvador Allende, viene a visitar a Chile Fidel Castro y se queda un mes entero. No, se quedó 24 días. Recorrió 9 ciudades, dio órdenes, instrucciones. Había 20.000 ciudadanos de la órbita soviética, la mayor parte eran los cubanos. Había búlgaros, checos, rusos, agentes de todo color, espías, apoyando el proceso revolucionario, sosteniéndolo con ingentes recursos, y las empresas tomadas eran manejadas por cada uno de los partidos de la Unidad Popular, y no sabían cómo moverse, cómo moverlas, no sabían cómo manejarlas. Se habían estatizado, se habían burocratizado, por consiguiente empezó la carestía, empezó la falta de producción, la falta de repuestos, la falta de lo más esencial. Lo típico que pasa en todos los países de inspiración socialista. Entonces el primer tiempo, los primeros meses fueron de cierta algarabía, cierto cambio, cierta idilio que naturalmente hay entre un flamante mandatario y la gente. Esto es algo natural en la ciencia política. Ahora, después llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de la verdad. ¿Tengo el papelito por acá o me lo olvidé? Porque no. El hecho de incluso Allende estaba profundamente incómodo porque que venga Fidel Castro con su personalidad y se quede un mes entero en Chile, la gente empezó a pensar, bueno, ¿quién manda? ¿Quién es Allende obraba de pequeño vicedictador. El dictador era Fidel Castro, y Allende era un pequeño vicedictador esperando que el otro le dé una palmada. Cuando se volvió Allende, Fidel Castro a su isla, la isla de la cual él era el propietario, para Allende fue un alivio político. Quiero ir a lo siguiente. El crimen político estaba a la orden del día. Hubo cerca, yo tengo anotados, ahí el número exacto no me lo acuerdo, pero hubo entre secuestros, muertos, torturados durante el gobierno de Allende, unas 1.500 violaciones a los derechos humanos. No hubo más porque no hubo más tiempo. Ahora,
el empobrecimiento generalizado, el hartazgo, la pérdida de libertades, la persecución, inclusive la Corte, yo tengo fallos que me han mandado desde acá, porque no están en internet. La izquierda se ha ocupado de borrar todos los vestigios en internet que puedan perjudicarlo. Fallos de la Corte Suprema en donde incitan al presidente, no le dicen dictador, sino excelentísimo señor presidente, a que haga cumplir, arbitre los medios para que las sentencias se ejecuten. Y Allende responde: mientras las sentencias no sean coincidentes con el espíritu de la revolución en marcha, no las vamos a ejecutar. O sea, el propio Allende decía: nosotros vamos a desatender al poder judicial en tanto y en cuanto el Poder Judicial no se ajusta a la revolución comunista. Entonces, se desatiende a la Cámara de Diputados, se desatiende a la Contraloría de la Nación, se desatienden las sentencias judiciales y empieza a haber una serie de circunstancias que a mí me interesan, me impactan, y voy a pegar un brinco importante hacia 1973. En 1973 ya no había qué comer. Estaba lleno de guerrilleros, locales y extranjeros, había miedo, pánico, temor, empezaron los grupos de autodefensa, porque no había a quién recurrir tampoco. Entonces los vecinos armaban grupos de autodefensa para hacer una suerte de red de defensa de sus propiedades ante eventuales ocupaciones de guerrilleros y terroristas. La inflación se disparó hacia el tope porque, como se había caído la producción, para financiar el estatismo generalizado se necesitaba dinero, el dinero ruso no alcanzaba, empezó la maquinita inflacionaria y se generó el mercado negro, un estado de postración. Chile era en el año 1973 el país más pobre de América Latina, junto con Haití. En 1990 era el país más rico de América Latina, más próspero. No sé por qué lo comparo con esa fecha, pero es para tomarlo en cuenta. En el año 73, la dictadura empieza a tener problemas. ¿Cuál es el problema? No sé si hacer algún paralelismo con la coyuntura. Pero el problema es que la mayoría chilena empieza a tomar conciencia de que es mayoría. Hay un autor muy interesante que le robo la frase, porque no lo cito, lo voy a decir así nomás. No sé si vive, desde el año 70 y pico, escribió un libro que se llama El Rescate de Chile. Y él dice: tengo 47 años, pero mi madre me sigue llamando como tengo capaz. Mira. Hola, mamá. Estoy dando la charla, mamá. Te dije que venía a la charla. La gente te está aplaudiendo. Te llamo a la noche. ¿Ok? Chao. Buah. Disculpen esta escena edípica. Dice este autor, Educio Rabines, en su libro El Rescate de Chile, dice: uno de los grandes errores de Allende, que tenía una formación precaria, se declaraba marxista-leninista, y en el libro explico por qué es precaria, porque de alguna manera él la reconoce sin querer queriendo. Una minoría quiso apabullar a una mayoría. Cuando esa mayoría tomó conciencia de que era mayoría, empezó a enfrentarse, se despertó. Vivían amilanados, asustados, aterrados, arrinconados, pero se empezaron a despertar. Y apareció la huelga de los camiones, a la cual se le agregaron un montón de gremios, y empieza una guerra terrible en donde los guerrilleros del MIR mataron
a camioneros y en donde la dictadura encarceló a los 5 dirigentes camioneros más importantes y persiguieron a los diarios que apoyaron la huelga de los camioneros. Sin embargo, se mantienen los camioneros, la dictadura tiene que retroceder. Inclusive para intensificar nombraron a un miserable como lo fue el general Prats, injustísimamente bien tratado por la historia, y tengo todos los documentos de inteligencia de Alemania comunista y de la Rusia soviética acerca del general Prats, a quien llamaban el camarada Prats, que viajaba a la Unión Soviética para pedir armamentos para abastecer a las guerrillas colaterales y que además se aplicaban todas las medidas posibles para tratar de partir la disciplina militar. Ese fue Prats y sus cofrades, que no pudieron resistir la presión social y tuvieron que renunciar un día. Pero trató de, digamos, quien llevó por primera vez los militares al poder no fue Pinochet, fue Allende. El repiquetear de las miles y miles de mujeres que salían y generaban un zumbido que para la dictadura era insoportable, a pesar de que estaban prohibidas las reuniones. Después aparece la famosa huelga del teniente, en donde los mineros, que también fueron varios de ellos asesinados por agentes de la dictadura, los mineros se la bancaron, apoyados por toda la chilenidad, y logran frenar logran salirse con la suya y frenar el avance de la dictadura por sobre los intereses que los mineros estaban peleando. Otro golpe. Se generan las elecciones de marzo del 73, donde la dictadura pierde por 10 puntos. Uno dice, bueno, no es tanto. Sí, claro. Lo que pasa es que después se comprobó, lo comprobó incluso la Cámara de Diputados, y tengo el dictamen transcripto en el libro, que hubo un fraude gigantesco de 10 puntos de votos falsificados a favor de la dictadura. Por eso perdió por 10 puntos. Si no hubiese perdido por 20 y hubiese sacado alrededor del 30. Pero eso está todo chequeado, comprobado y explicado en el libro, con todas las precisiones del caso. Y finalmente, hay un hecho para mí categórico, del cual Hermógenes habló y fue protagonista, y que yo en el libro transcribo. La Contraloría General de la Nación, la Corte Suprema de la Nación, el Congreso de la Nación determinan que el gobierno es ilegítimo, inconstitucional e ilegal. Ergo, es un gobierno que no tiene autoridad para seguir perdurando. Hay que destituirlo, y así lo dice la Cámara de Diputados. Y yo transcribo, entre otras cosas, el famoso acuerdo del 22 de agosto, que antes lo conseguía en Google y que no se consigue más en Google. Han logrado borrar todos esos vestigios que puedan desacreditar la sacrosanta imagen del suicida Salvador Allende. Prats no puede con la presión social, no le respondían sus mandos, renuncia a él, se va todo su grupo que manejaba todos los ministerios, y asume Pinochet, que era un misterio. Era un misterio. El 22 de agosto del 73, el día del acuerdo de la Cámara de Diputados, renuncia Prats, y 20 días después, con el apoyo de la Contraloría General de la Nación, perdón que sea insistente, con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el acuerdo de la Cámara de Diputados que declaraba ilegal e ilegítimo al gobierno, y luego, al día siguiente, con el apoyo de la mayor parte de los bloques del Senado, y con el apoyo de los 3 presidentes que entonces vivían, que eran Frei, Alessandri y Videla, más un futuro presidente, como lo era Aylwin. Se determinó que ese gobierno había cumplido su ciclo, era ilegal, estaba fuera de la ley, era legítimo destituirlo. Por eso, Allende no padeció una derrota militar, padeció una derrota popular. Cuando él llamó por los micrófonos ese día, en las radios que apareció, no fue un solo guerrillero a salvaguardarlo. No fue ningún clamor popular a reivindicar la cacareada revolución del vino y la empanada.
La chilenidad lo estaba acosando, lo había acosado, le había propinado golpes populares gravitantes. Las instituciones lo habían ilegalizado. Quedaba él, los guerrilleros supérstites, el GAP, que era su guardia personal, conformada por agentes del MIR y agentes cubanos, que eran terroristas ilegales, que eran su custodia de facto, no una custodia legalizada por la institucionalidad chilena, el famoso GAP, Grupo de Amigos Personales de Allende. Bueno, ese día Allende seguramente nunca se vio tan solo en su vida. Se preparó toda la vida para eso. Quiso ser presidente 4 veces. No pudo controlar los ritmos de la revolución. Altamirano lo tironeaba por un lado, por otro lado lo tironeaba Corbalán, por otro lado lo tironeaba Miguel Enríquez con sus crímenes insistentes. Allende, ¿cuál era el ritmo táctico de Allende? No era un intelectual, no era un pensador, era apenas un marxista panfletero, un político del sistema. No ganó con el voto popular. Las elecciones de medio término las perdió. Las instituciones de la República lo ilegalizaron. Desde el punto de vista económico era una postración y una hecatombe lo que se estaba viviendo en Chile. Bueno, había que sacarlo, viejo. Hay que sacarlo. ¿Y quién lo va a sacar si está rodeado por todos los terroristas que lo apañan? Bueno, había que sacarlo a la fuerza. Y viéndose consigo mismo en el momento más dramático, en donde se supone que un líder virilmente tiene que salir a la palestra a defender su posición, pues no lo hizo. No se bancó la realidad, no se bancó a sí mismo, no se bancó rendirle cuentas a la gente, no se bancó porque se le garantizó la vida. 4 veces llamaron los militares a la casa del Palacio de la Moneda para decirle: ríndase, váyase, hay un helicóptero a su disposición, se le va a respetar la vida, a la de usted, a la de su familia, y váyase a vivir al país que quieran, menos a la Argentina. No. De verdad, ¿eh? De verdad. De verdad, no sé por qué razón, pero bueno, ese fue el único país que le fue exceptuado. Acabó consigo mismo, escapó de la realidad, escapó de sí mismo y escapó de rendir cuentas y escapó de su responsabilidad. Ahora, lo curioso del caso es que como la izquierda en ejercicio del poder, a lo largo de su triste e infeliz historia, no puede exhibir un solo proceso exitoso, y cuando hablo de izquierda me refiero a la izquierda que ejerce el poder con idea de izquierda, no me refiero a Lagos. Me refiero a alguien que estatiza, que lleva adelante un proceso de inspiración marxista, no a alguien que es un socialista de comité, de Copetini, pero que después privatiza. No, me refiero a un hombre que en los hechos concretos, no en la nómina, se muestra como un gobernante de izquierda. Bueno, las ideas de izquierda, no hay un solo país en el mundo, en la historia de esta infeliz ideología o de esta infeliz tendencia que pueda ser exhibido como exitoso. Chile no fue la excepción. Entonces, ¿qué hace la izquierda? Al no poder mostrar datos, al no poder mostrar cuentas, muestra cuentos, fabrica episodios, fabrica supuestas epopeyas, deforma los hechos, deforma el pasado, oculta hechos necesarios, genera fetiches idolátricos, mitos. Y la muerte es algo que siempre mitifica. Y por eso Fidel Castro lo primero que hizo es inventar un combate, un enfrentamiento de Allende con fuerzas militares. Lo mismo hizo el canalla de García Márquez. Lo mismo hizo la prensa internacional. Y el único testigo, acólito de Allende, allendista, médico de Allende, que era el doctor Gijón, que estaba con Allende en la habitación donde Allende se pegó un tiro con la escopeta que le regala el asesino Fidel Castro, en donde dice que se pegó por el percutor 2 tiros en el mentón. El único testigo era tremendamente incómodo. La única persona que era favorable a Allende y que era el médico y que dice que se murió suicidándose, lo escondieron del mapa. Hay un documental en el History Channel donde lo entrevistan y él cuenta todo esto. Pero fíjense cómo la historia tardó años y
recién en el 2010, con muy poca gravitación en los medios, y en esto vuelvo a lo que decía Hermógenes, la familia hizo desenterrar el cuerpo, vinieron peritos internacionales, peritos de parte, peritos de oficio, peritos, todos unánimemente confirmaron el suicidio de Allende. Entonces, claro, ya pierde épica, no es lo mismo morir en un enfrentamiento defendiendo la causa que pegarse un tiro por no poder soportar la realidad y por no tener la capacidad, la voluntad, la templanza de enfrentarla. Bueno, no los voy a aburrir más, pero quiero decir lo siguiente, y para terminar, ya total, así viene el break. Esto me gustó. Esto me gustó porque lo pensé yo, porque el libro es muy agresivo. O sea, es un libro de combate, totalmente documentado, pero no es un libro, digamos, descriptivo. Yo tomo partido y yo digo que el alzamiento del 11 de septiembre del 73 era justo, legítimo y necesario y fue celebrado por la chilenidad. No es que simplemente digo... Pero por todos los argumentos que expliqué, porque la institucionalidad lo pidió, porque la chilenidad lo pidió hasta la Iglesia, y fíjense lo siguiente, la izquierda pretendió, y creo que lo hizo con éxito, arrinconar a la derecha, culpabilizarla a través de esta dicotomía. Si vos apoyás el alzamiento del 11 de septiembre del 73, estás a favor de una dictadura. En cambio, yo estoy a favor de la democracia. Mentira. Si vos no apoyás el alzamiento del 11 de septiembre del 73, estás a favor del continuismo de una dictadura. O sea, esto no es una falsa dicotomía entre demócratas versus dictadura o autoritarios. No, esto es una falsa dicotomía. Es una falsa dicotomía. No apoyar el alzamiento del 11 de septiembre del 73 implicaba apoyar el continuismo de una dictadura dentro de la cual Chile era un país equiparable a Haití. Esa era la importancia que tenía Chile en ese momento. Entonces, que no nos vengan a correr con esa tontería. Que no nos vengan a correr con esa tontería. Ahora, se habla mucho de hoy la palabra derecha en Chile es muy habitual usarla, en España también, en el resto de los países de América Latina recién ahora. Y uno dice, bueno, ¿qué es la derecha? Porque a veces esa cosa culposa de no, yo soy de centro, por el centro penetra la izquierda. Por el centro penetra, no soy de centro derecha, por el centro penetra la izquierda. Por el centro penetra la izquierda. Y había un pensador mendocino, no sé por qué había tantos mendocinos en Argentina, digamos, Calderón Bouchet decía, le preguntaron una vez, él era nacionalista católico, le preguntaron una vez si él se consideraba un hombre de derecha, y dice, la derecha es una posición política enemistada manifiestamente con la izquierda. Entonces me siento comprendido dentro de la vastedad de ese adjetivo, lo explica así. Lo explico en un reportaje que le hacen en la década del 70, yo lo leí en una revista que fue replicado 20 años después, y me gustó mucho el concepto, o sea, define a la derecha como el enfrentamiento manifiesto, explícito contra la izquierda. Ahora, eso no lo define una ideología. Entonces yo lo pensé, esto me acuerdo que lo escribí en un libro que publiqué en el 2006, él define el posicionamiento político, pero desde el punto de vista ideológico, ¿qué es? Y yo diría que hay tres derechas que hoy, y ahora vamos a hablar, termino para cerrar el círculo. Hay tres derechas. Una derecha liberal,
que se enfrenta con la izquierda, sobre todo en aspectos económicos. Hay una derecha conservadora que se enfrenta con la izquierda, sobre todo en aspectos culturales. Y hay una derecha nacionalista que se enfrenta con la izquierda, sobre todo al internacionalismo, que hoy podríamos llamar globalismo. Ahora, hay una nueva derecha que, tal como están dadas las cosas, y como ahora estamos dando una batalla cultural, hay una derecha que es liberal en lo económico, que es conservadora en lo cultural y que es patriota en su seno, en su esencia. Por lo menos en Argentina se conoce como nacionalismo. Entonces, ¿qué aporta el liberalismo? El crecimiento económico, el desarrollo, la economía de mercado, la propiedad privada, la inversión, la prosperidad, la tecnología, la movilidad social ascendente. ¿Qué aporta el nacionalismo? El patriotismo, la no injerencia de la ONU, de agentes extranjeros que vengan a imponer un modo de vida que nadie votó, jueces de la OEA, personajes que nadie conoce y que nos dicen a nosotros cómo tenemos que gobernar nuestros países, que atenta contra nuestra democracia. Yo voto a un político para que después sea un pelele que vote lo que le dice la ONU y hablamos todos en lenguaje inclusivo. Bueno, ahí aporta el patriotismo o el nacionalismo, según como se lo quiera llamar. ¿Qué aporta el conservadorismo? Que no se metan ni con nuestros hijos, ni con nuestra religión, ni con nuestra familia. Entonces, yo creo que estamos asistiendo a una nueva derecha. Esto es algo regional, es algo global. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos. Primero porque por una razón muy sencilla. Chile llegó a ser el mejor país de América Latina precisamente porque el proyecto del comunista Allende fue abortado. Entonces, primero, salvamos a Chile y después salvamos a Chile de la postración comunista y lo elevamos al primer mundo. Entonces, no sintamos culpa, no hay que ser culposo ni tener una conducta vergonzante, sino una conducta aguerrida, orgullosa. A mí me venís a correr, nosotros salvamos a Chile de la postración en la cual ustedes la pusieron, ustedes la colocaron. Y resulta que encima aparecen en una versión, como decimos los argentinos, abaratada, berreta, minimizada, porque antes teníamos un político de raza, un médico, un personaje por lo menos de sociedad. Ahora tenemos a un energúmeno que no se puede recibir de abogado porque tiene problemas mentales confesados por él. Entonces, no nos dejemos amedrentar, no nos dejemos amedrentar. No son muchos, ni tampoco son tan eficientes, ni están tan preparados, y mucha gente podrá ser confusa mentalmente porque no estará politizada, pero no es idiota. Entonces, yo simplemente me despido, les agradezco la presencia. Seamos orgullosos de nosotros mismos, de nuestras tradiciones, de nuestros logros históricos, endilguémosles al enemigo el desastre que han hecho, cómo han dañado o cómo están dañando nuestros respectivos países, porque no es un problema Chile, es un problema toda América Latina. El otro día escuchaba a un periodista chileno decir, tenemos 12% de inflación, nosotros tenemos 80% anual. Y el único mérito que le dimos al mundo fue al Papa Francisco. Bueno, les agradezco todo. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Nico, te invito a sentarte un momento, por favor. Te invito a sentar. Más fuerte el aplauso para el gran Nicolás Márquez. Mira, Nico, mira la gente cómo te quiere. Hagamos una selfie. Ustedes dicen. A ver.
con mi teléfono, te la mando acá. Más arriba. Después te las mando. Esperen que la hago yo. Pero no se vayan, que hay una sorpresa. Esperen, A ver si puedo, a ver si... Sí, ya viene el vino también, sí. Arre. En eso sí Allende era talentoso, con el vino. Ahí está. Ahí está. Bien, para terminar como última parte del programa, no se vayan, por favor. Nico, te quiero invitar, yo como periodista no voy a perder la posibilidad de hacer un microprograma de televisión con el gran Nicolás Márquez y Ernesto Medalla, por supuesto. Y les vamos a dar la posibilidad a algunos de ustedes que le hagan preguntas a Nico y con eso terminamos. Yo solamente les quiero hacer una pregunta a cada uno. Nico, en primer término, el presidente Boric en la campaña se manifestó muy cercano a Salvador Allende, incluso usó algunas de sus frases por todos conocidas. Cuando asumió como presidente va a la estatua que hay ahí cerca de la Moneda a rendirle un homenaje. ¿Hay alguna similitud que tú veas entre el presidente Allende y el presidente Boric? No, miren, la verdad que no, veo más diferencias que similitudes. Miren, Allende prácticamente lo duplicaba en edad, tenía una preparación, era un político profesional, no era un agitador estudiantil que por un golpe de carambola llegó a donde llegó. Estuvo toda una trayectoria en un momento determinado. Yo podría decir que Allende sí era un personaje, por lo menos según los informes de inteligencia que cito, que el propio Altamirano, Corbalán y los propios embajadores de los países de la órbita soviética los indicaban como un pequeño burgués, porque venía de una posición social acomodada, y entonces decían que ese espíritu pequeño burgués le impedía tomar el salto, dar el golpe de palacio, llevar adelante acciones terroristas brutales para quedarse con el poder absoluto. Y se lo atribuían a eso. Y Allende era como tironeado, dudaba, el Partido Comunista lo tiraba por acá, el MIR por allá, no sé cuál era el ritmo de él. Y él trataba de hacer ejercicios acrobáticos para tratar de mantener la unidad de su coalición y al mismo tiempo vender una revolución supuestamente indolora al mundo. Y yo creo que Boric algo de eso padece, porque tiene un problema. Tiene que enfrentar elecciones cuyos números que él debe recibir de sus propias fuentes no le dan positivo, entonces no sabe qué hacer. Trata de congraciarse con los propios, pero va a foros internacionales y condena a los prisioneros de conciencia en Cuba. Es como que trata de ver cómo cuernos llegar, bajar los decibeles, está como porque él sabe que no está plebiscitándose una constitución solamente, se está plebiscitando su gestión. Entonces lo veo inseguro, no sabe si radicalizarse o si tratar de parodiar moderación. Y yo creo que Allende tuvo esa disyuntiva permanentemente también. Ese es el aspecto que yo remarcaría como el que más puedo visibilizar. Sí, Ernesto, me gustaría preguntarte a ti, aparte de leer, obviamente, el texto, ¿de qué manera podríamos sacarle provecho los chilenos a esta tremenda obra de Nicolás Márquez? Fundamentalmente para poder armar una estructura política. Yo creo que es importante que, sacando el ejemplo que nos da el libro, que es muy ameno, poder entender que el proceso que estamos viviendo hoy tiene ciertos paralelismos. El plebiscito que se viene en septiembre es también una evaluación al gobierno. Y esa evaluación es muy importante porque puede significar enterrar a la izquierda por 30 años. Y eso es muy importante. Es muy importante. Hay otra cosa que también entender y que es importante respecto a todo este proceso. El presidente Boric siempre está diciendo de que él se compara con la figura de Salvador Allende. Yo dudo
dudo que él pueda seguir los mismos pasos, porque llegado el momento, Salvador Allende se quitó la vida. Más allá de lo que uno pueda percibir respecto al hecho del suicidio, yo veo difícil que él siga un camino similar por la juventud que tiene y por también lo que significa él llegar al gobierno. Él en este momento está viviendo el sueño del pibe, si nosotros lo analizamos. Joven, no terminó los estudios, está ganando un sueldo, uno de los más altos que existen en el país. Él en este momento está cumpliendo el sueño del revolucionario perfecto. Y él tiene que en este momento terminar ese plebiscito ganándolo. Si no lo gana, va a ser fundamental para el derrumbe de este proyecto político. Y por eso yo les comentaba delante que hay una reflexión que es importante y que tenemos que entender, y Nicolás nos arengó a todos, de esta nueva derecha, de estas tres derechas. Nuestro país tiene una derecha histórica. Nuestro país fue fundado, la fundación de la República fue hecha por la derecha. La República conservadora, la República liberal, la República parlamentaria, después el presidencialismo, Nicolás lo narra perfectamente, y después el resurgimiento de Chile. Y esa derecha hoy día se siente muy avergonzada de lo que ni siquiera le pidieron que pidiera perdón. Y eso es lo que tenemos que entender. Otro elemento importante, el concepto de memoria histórica. El concepto de memoria histórica, Nicolás lo desarrolla perfectamente en el libro. La memoria histórica como concepto, como desarrollo político, es, si lo vemos bien, una farsa. Porque la memoria, si lo analizamos en términos psicológicos, es lo que a mí me conviene o los recuerdos gratos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es un testimonio pleno de la historia. Si hubieran grises, hay que reconocerlos. Eso es parte de un proceso histórico. Pero lo importante acá es tomar esa posta que nos dice Nicolás y desarrollar un proyecto con orgullo. Chile se forjó por la derecha. Y eso es importante entenderlo. Bien, y por último, le vamos a dar la posibilidad a tres personas. ¿Dónde está Nacho? Nacho, sí. Ah, acá hay una pregunta. Acá hay una pregunta. ¿De Modeloco? Bueno, vamos a hacer tres preguntas, ¿no? Y elegimos la mejor pregunta y se gana un libro, cortesía mía, un libro firmado por Nicolás Márquez. Bueno, Nico, la gente te quiere hacer algunas preguntas. Nacho, si me ayudas, o Ítalo, por favor. Acá al medio hay un amigo que quiere hacer una pregunta. Tú primero. Por favor, ahí va el micrófono. Aquí va una pregunta. Tu nombre, por favor. Rodrigo Halpern. La historia no se repite, pero rima. Y estamos viendo que en el proceso constituyente están pidiendo una firma de estatuto muy similar a la que pidieron con Allende. Si nuestro presidente se siente tan identificado con Allende, ¿podemos confiar en esa firma de estatuto? Bueno, por supuesto que no, o sea, de ninguna manera. Es una salida para tratar de calmar las aguas, tratar de bajar los decibeles de desesperación, poder llegar hacia el centro, poder llegar a sectores que le están mirando con mucha desconfianza, esto que es un engendro, que es un mamarracho, pero yo no confiaría en Boric porque Allende violó el estatuto. Yo no confiaría en Boric porque Boric no es confiable, de suyo. Más allá de que tenga el infantilismo de imitar a un presidente que fracasó. Pero de todas maneras, Boric no es un personaje confiable. Había un pensador que a mí me gusta mucho, Plinio Correa de Oliveira, en un libro que se llama Revolución y Contrarrevolución. Él dice que los impulsos violentos, los paroxismos revolucionarios, por ahí no triunfaron, pero generaron un punto de mira fijo que fascina a los moderados y que los moderados silenciosamente tienden hacia esos paroxismos. Entonces yo creo que lo que hoy se pretende, digamos, más allá de los malabarismos que se hagan en contexto de una desesperación, porque se ve que se puede llevar el gobierno a poco de asumir una derrota gravitante en el plebiscito, lo cual derrotaría la constituyente y derrotaría al gobierno en cuanto a la percepción de la población, en cuanto a su gestión gubernamental. Esa desesperación, yo creo que
que la está haciendo parodiar o comediar una moderación que no tiene. Entonces yo no confiaría en Boric, él no es confiable, anda por todos lados con el examen de orina mostrando que es un hombre sano, dice que tiene problemas psicológicos, pero dijo poco antes de asumir que no estaba preparado para ser presidente. O sea, un personaje de esas características, ese día dijo la verdad, un personaje de esas características, y además tiene como referentes a gente, a inmorales. A los que mataron a Jaime Guzmán, a Salvador Allende. Él es un personaje admirador de los paroxismos revolucionarios, que no los esté llevando a cabo porque no puede. Por ahora no puede. Entonces yo no confiaría en Boric más allá de la imitación estética que él pretende hacer de Allende. Y una última pregunta. No tengo los micrófonos yo. Ahí ganó el amigo. Cristóbal Fernández de Ñuñoa. Quería preguntar una pregunta. Una consulta. Muchas gracias. Hace tiempo atrás vi al historiador Sergio Villalobos, no sé si lo ubican. Sí, lo ubican todos. Que le preguntó a Tomás Moyati, ¿por qué no se hace una biografía de Salvador Allende? Se corrió, no sé si vieron la entrevista, está en internet. Y yo quiero preguntarte a ti, Nicolás, y a Ernesto, Ernesto, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué un chileno no la hizo antes? ¿Por qué nos dijo don Hermógenes? ¿Por qué no la cobardía, el miedo? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No, yo creo que Ernesto hizo lo propio en sus libros. Por lo menos una parte de sus libros cuando aborda este tema. Víctor Farías ha hecho aportes fantásticos, Hermógenes ha hecho aportes notables, hay un italiano, Mario Spataro, que también ilustra al respecto. Yo creo que sí se han hecho cosas, pero que por problemas de marketing, por problemas de falta de estructura, de falta de dinero, de falta de apoyo de los medios de comunicación, esos trabajos no tuvieron la trascendencia merecida. Yo creo que se hicieron. Lo que pasa que esos hechos que estoy mencionando, que son algunos, comparado con la abrumadora campaña que enaltece, glorifica, canoniza, santifica a Allende, por ejemplo, pongan ustedes Salvador Allende y pongan a ver la cantidad de documentales que hay. Hay uno solo en contra, que se llama Pinochet, que insólitamente todavía está en la web. Estamos teniendo estamos peleando contra un gigante que hace medio siglo que viene haciendo propaganda. Entonces estamos corriendo con muchos goles adentro en desventaja. Yo creo que se hizo, pero en una porción de una potencia muy pequeña comparada con la impactante propaganda enemiga. Enemiga, digo, no adversaria. Bueno, había dicho que era la última pregunta, pero Alexandra Aft está por ahí, la vi, ¿o no? Quería preguntarla. Pero antes de esa última pregunta, la opinión de Ernesto, por favor. Bueno, respecto a lo que nos comenta acá nuestro amigo, decir de que han habido biografías respecto a estos procesos históricos. Lo interesante... Para usar un lenguaje revolucionario que sea entendido, y necesitamos llamar a la fuerza revolucionaria que no están en la unidad popular para que junto con nosotros avance con la responsabilidad histórica a la revolución socialista, camarada. Arrobémonos para los combates decisivos que se avecinan. Señor al pueblo humilde, no vengan con tal canto de sirena, no vengan a hacer recuento a los obreros, a los humildes, a los explotados, porque los obreros, los humildes, los explotados, estamos unidos, estamos firmes y no nos van a volver a engañar nunca jamás. Para impedir que consigamos por nuestra propia voluntad nuestro propio destino y acusar ante la conciencia del mundo y a la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después
Entonces sí que será cierto que los trabajadores con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas, todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.